como ustedes lo vieron, y es parte de nuestro programa y de nuestro modelo Quédate en la Escuela, que busca la integración por medio de derechos. Voy a recibir a mis panelistas. Por favor, acompáñenme mientras vemos un video sobre el programa Merge para que puedan entender de qué vamos a conversar hoy. Llegó a Colombia en agosto de 2020 junto a Ana y José, sus papás. Está sonando el video, pero la música no. Recuerda ese viaje como la aventura menos divertida de su vida, llena de largas caminatas, hambre, sed, en el que la ilusión de llegar a un nuevo hogar los mantenía firmes. Según Ana, al otro lado de la frontera los esperaban nuevas oportunidades. Juan lo imaginaba como un tesoro, de esos que dicen hallarse al final del arco iris. En Comparte por una Vida Colombia, queremos brindar una parte de ese tesoro a migrantes venezolanos como Juan y su familia. Por eso diseñamos la propuesta Merge, en la que priorizamos el conocimiento y protección de sus derechos a través de espacios de encuentro y participación entre comunidades migrantes. Articulamos comunidades, ONGs y autoridades locales. Fortalecemos su capacidad de acción y toma de decisiones. Establecemos rutas de acceso a la información, prevención y protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Volvamos a la historia de Juan. Para llegar a Colombia, cruzaron la frontera de forma irregular a través de una de las 13 trochas de Villa del Rosario, norte de Santander. Un camino desolado en medio del monte y la maleza, en donde el miedo se apodera de cualquiera y los malos tratos, abusos y humillaciones hacen parte del diario vivir. Al llegar al sector de la parada en Villa del Rosario, encontraron a muchas más familias en su misma condición, incluso niños, niñas y adolescentes abandonados. Qué afortunado se sentía Juan de estar con sus papás y ser compañía de sus primos, a quien esperaba su mamá Rosa, hermana de Ana, quien llegó hace 2 meses y se dedica al reciclaje. Ella los invitó a pasar la noche en su cambuche improvisado con algunos cartones y bolsas de plástico. Para Juan, un lugar colorido y acogedor. Las familias que ha conocido Juan viven del reciclaje. En algunas hay trocheros, en otras los niños salen a vender dulces, pero con la que más cercanía ha tenido es la familia de Lucía, también migrante de 7 años. Mariana, su mamá, es una de las lideresas de la zona, quien en múltiples ocasiones ha invitado a José y a Ana a uno de los encuentros del programa Merge. Mariana llegó a Colombia hace 1 año y aunque al inicio fue víctima de xenofobia y veía cómo sus derechos eran vulnerados, decidió ser portavoz y guía para sus paisanos. Ella no quiere que les pase lo mismo y por eso está siempre atenta a los programas de ayuda humanitaria. Desde hace unos meses hace parte del programa Merge, en donde a través de encuentros y talleres ha podido conocer todas las herramientas y procesos a seguir para poder establecerse en la ciudad. Y es que dentro de los componentes del programa, informamos y sensibilizamos. Para ello, identificamos los riesgos a los que niños, niñas y adolescentes de comunidades migrantes y de acogida están expuestos en la frontera colombo-venezolana. Identificamos las capacidades y habilidades de protección en padres y madres de familia, docentes y directivos. Identificamos actores y la oferta institucional en derechos humanos en Villa del Rosario. Prevenimos. Realizamos talleres de autoprotección con niños, niñas, adolescentes, padres y madres de familia, docentes y directivos. Establecemos alianzas relevantes con ONGs y organizaciones de la sociedad civil enfocadas en derechos humanos con el fin de generar redes de prevención y protección. Protegemos. Identificamos y establecemos metodologías a implementar en los espacios de diálogo entre autoridades locales, ONGs y población migrante y de acogida. Creamos espacios de diálogo entre autoridades locales, ONGs y población migrante y de acogida. Identificamos y creamos rutas de denuncia y atención. Remitimos los casos a las autoridades pertinentes. Ahora que Ana y José saben que cuentan con el apoyo de programas como Merge, podrán acceder a información que les facilitará su llegada a Colombia y los fortalecerá como familia. Así Juan tendrá un futuro más esperanzador. Y es que en Comparte por una Vida Colombia, esperamos que con el programa Merge podamos impactar la vida de muchas familias migrantes. Estos son los resultados que hemos logrado a la fecha. 80 niños, niñas y adolescentes adquieren habilidades para la prevención de violación y privación de sus derechos humanos mientras activan rutas de atención y protección.
80 niños, niñas y adolescentes fortalecen sus habilidades de autoprotección y prevención. 30 familias fortalecen los factores de protección para niños, niñas y adolescentes en sus hogares. 10 docentes fortalecen los factores de protección para niños, niñas y adolescentes en el entorno educativo. 3 organizaciones aliadas se vinculan al programa para la atención a casos de violación de derechos humanos. 2 informes de seguimiento de los casos denunciados. 3 autoridades locales son vinculadas al programa: Alcaldía de Villa del Rosario, Alcaldía de Cúcuta e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, ese programa que acaban de ver no solo es un programa de Comparte por una Vida Colombia como organización de base, como ONG, trabajando directamente con las poblaciones migrantes y de acogida. Esto se debe gracias a grandes aliados que nos fortalecen, nos permiten llegar a estos beneficiarios en escuelas, en comunidades, pero que también nos permiten escalar para poder alcanzar muchos más niños, niñas y familias. Aquí hoy me acompañan esos aliados, tanto de cooperación, gobiernos locales, filantropía, que han contribuido a que esto realmente sea el sueño alcanzado. Voy a dejar que también ellos se presenten. Empecemos por Daniel Gómez, el gerente para la Alianza de las Migraciones de Fundación Julio Mario Santo Domingo, Fundación Santo Domingo, y de Open Society. Daniel. Lala, muchas gracias. Gracias a todos por quedarse en este panel. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Daniel Gómez, como bien lo decía Lala, gerencio de la Alianza para las Migraciones. Es un grupo de 3 organizaciones que se han vuelto gestoras y líderes en el tema migratorio en Colombia, que son la Fundación Santo Domingo, como bien lo decías, Open Society Foundation y la Gerencia para la Frontera de la Presidencia de la República. ¿Continúo yo? Listo. Daniel, ¿podemos poner las láminas de Daniel Gómez, por favor? Para que Daniel nos cuente cómo ha contribuido a fortalecer la integración de la población proveniente de Venezuela, comunidades de acogida en Colombia. ¿Las estamos viendo? Si no, Perfecto. Carolina Bernal pues puede irse presentando y después volvemos a la ronda. Carolina Bernal, de la Alcaldía de Cúcuta. Muy buenas tardes para todos. Es un espacio el cual agradece el municipio de Cúcuta. Es un municipio fronterizo entre Colombia y Venezuela. Estamos acá como en representación del gobierno local y para mostrar cuál ha sido el impacto de estas alianzas de las cuales Lala nos comentó en el principio de esta conferencia. Gracias. Laura Zambrano, de PACT, Conectando Caminos por los Derechos. Gracias, Lala, y muchas gracias por la invitación. Conectando Caminos por los Derechos es un programa de 4 años financiado por Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y es implementado por 4 socios: Internews, Freedom House, the American Bar Association, the Rule of Law Initiative y PACT, que es con quien trabajo directamente. Gracias por invitarnos. Gracias. Y Cecilia Neger, de Bastión Life. Bastión Life es una fundación que se dedica a apoyar iniciativas que promueven el acceso a la educación en América Latina. Parte de esas iniciativas tienen mucho que ver con migrantes, con niños migrantes. Y hacemos esto conectando inversionistas filantrópicos con proyectos locales. Gracias. Podemos poner las láminas para poder entender un poco entonces cómo, como un equipo fortalecido de organizaciones, de ONGs, gobiernos locales, cooperación internacional, logramos entonces unos diálogos de convivencia, de integración, monitoreamos esta información que nos va a llevar a prevenir cualquier violación de derechos de estos niños y de sus familias. Es que no sé qué pasa con la presentación. Qué pena. Pero podemos empezar a conversar. Claro que sí, Daniel. Podemos ir comenzando. Yo lo primero que quería contarles y ponernos un poco en contexto, Colombia al día de hoy es un país con aproximadamente 51 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 2.2 millones son personas migrantes provenientes de Venezuela. Entendiendo eso y sabiendo que este fenómeno comenzó realmente en 2017 a vivirse como se está viviendo hoy, lo primero que en ese caso la Fundación Santo Domingo, en su momento el gerente de Fronteras Felipe Muñoz y Open Society Foundations dijeron es
esta es una oportunidad para el país. Y esta es la forma en la que nosotros desde la Alianza para las Migraciones concebimos a la migración venezolana en Colombia. Realmente vamos a tener durante los próximos 10 años, y ya les cuento un poco sobre ese avance estatal que hubo durante el año pasado, si vamos a tener personas que están con nosotros, vamos a convivir durante 10 años, tenemos que ayudarlas a que se inserten en nuestro sistema productivo nacional y a que ellas mismas puedan ser productivas para sus familias y para sus entornos. En ese caso, y viendo que ya tenemos la presentación, desde la Alianza para las Migraciones, nuestro gran call to action es promover la integración para el desarrollo social y económico de Colombia. Queremos movilizar apuestas innovadoras y multisectoriales con enfoques territoriales y de respuesta integral. Esto lo que permite es que realmente todas las políticas públicas que se lleven a cabo durante esta era en que vamos a tener y vamos a compartir muy felizmente con nuestras personas migrantes en Colombia el desarrollo precisamente de las políticas públicas, nos permite tecnificar esos procesos también para que las personas que viven en nuestro país y que son colombianas disfruten precisamente de ese desarrollo en políticas públicas que existe. Tenemos grandes aliados como la Alcaldía de Barranquilla, la Alcaldía de Cúcuta también ha sido fundamental, el Banco Mundial, el BID, UNDP, Canadá, los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos y aliados locales, fundaciones y filantropía. Tenemos 3 grandes objetivos estratégicos y aquí es donde empezamos a dialogar muy de cerca con Comparte y con Merged. El primero pues, es promover la apropiación del ente migratorio en todos los procesos y las cadenas de valor en Colombia, fomentar la consolidación de espacios de diálogo con la sociedad civil, que es en lo que me voy a concentrar, y contribuir a la sensibilización sobre el fenómeno migratorio y la inclusión en Colombia. No voy a adentrarme mucho en esto, pero para poder hablar de la sociedad civil hay 2 normativas que creo que son muy importantes que conozcamos. La primera, y precisamente el 2021 marcó un hito realmente tanto en Colombia como en la región, pensaría yo que incluso en los sistemas migratorios del mundo, en cómo se concibe en una nación la migración para el desarrollo. El decreto 216, que promulgó el gobierno el año pasado, es el que establece el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Es un documento que permite desde el gobierno que todas las personas que hayan entrado a Colombia antes del 31 de enero de 2022 provenientes de Venezuela puedan acogerse con un permiso de protección temporal y que puedan tenerlo en Colombia durante 10 años y de esa forma convertirse en sujetos plenos de derecho. Derriba la barrera, sin duda, derriba la barrera que teníamos hasta hace unos años en términos de acceder a derechos y también nos ayuda con la ley 2136 a poder darle algún tipo de piso y de suelo jurídico y normativo a lo que queremos en Colombia que sea la política migratoria integral. Hay dentro de en el marco de esa mesa, especialmente de esa ley, perdón, un artículo que establece que Colombia como Estado debe establecer la Mesa Nacional para las Migraciones de la sociedad civil. Eso es algo que nosotros en la Fundación Santo Domingo y la Alianza por las Migraciones estamos trabajando de manera muy cercana para que desde la institucionalidad, desde el gobierno, se formalice un espacio de diálogo en que se puedan sentar, tanto las personas venezolanas que están en Colombia, la sociedad civil, como la institucionalidad del gobierno para crear un diálogo efectivo y crear articulación efectiva para la incidencia. Aquí ven ustedes, nosotros hemos hecho algunos talleres en los que ha participado Comparte, en los que ha participado la Alcaldía de Cúcuta. Hemos creado espacios en Bogotá, en Cúcuta, de manera virtual durante el último año. Han participado más de 50 organizaciones de base de sociedad civil, con representación en más de 19 regiones del país y han sido espacios muy provechosos para poder prepararlos precisamente para la incidencia. Nuestro pensamiento estratégico y lo que queremos lograr en las organizaciones de base es que entiendan y que todos entendamos que la incidencia es un efecto. Pensamos a veces que es un vehículo, pero nosotros tomamos la incidencia como el efecto de las acciones con intención de influencia que una persona o un colectivo en este caso generan sobre un actor con poder, en este caso que es el Estado, para generar cambios en determinadas dinámicas o políticas, con 3 marcos muy claros que son una teoría de cambio, una teoría de representación y una teoría de acción. En ese caso nosotros nos acercamos a las comunidades para que ellos prioricen sus acciones, qué quieren llegar a decir, cómo quieren llegar a decirlo, que es a través de una agenda. Construyamos conjuntamente una agenda para ayudarlos a ustedes a llegar a tener la incidencia y el cambio sistémico y el efecto que queremos tener frente al gobierno nacional o frente al actor que ellos decidan. En este caso y en el corto plazo, simplemente contarles que la alianza va a seguir trabajando de manera muy cercana con la sociedad civil. Vamos a impulsar la reglamentación de la Mesa Nacional de Sociedad Civil como una entidad acompañante y vamos a cogenerar la metodología para que la mesa funcione en su core.
vamos a generar un documento de recomendaciones desde la sociedad civil y desde el sector privado, con quien también trabajamos de manera muy cercana, para el nuevo gobierno. Ustedes saben que Colombia está a puertas de una transición de gobierno en las próximas semanas, y vamos a ofrecer acompañamiento técnico y apolítico, como es nuestro mandato, durante la transición de gobierno para garantizar el ejercicio de la política integral migratoria en Colombia. Gracias, Lala. Gracias, Daniel. Como pueden ver, era fundamental tener una alianza de la sociedad civil, todos los actores de la sociedad civil, no solo Comparte por una Vida Colombia liderando acciones, sino todos, y eso gracias pues a esta alianza. Pues obviamente esta frase de la Alcaldía de Cúcuta a nosotros como organización nos enamora, nos invita a participar de la mano, y creo que Carolina Bernal nos puede explicar un poco qué significa para la Alcaldía de Cúcuta sembrar la migración. Gracias, Caro. Buenas tardes nuevamente. Contarles esa estrategia que desde hace 2 años el municipio de Cúcuta está liderando con qué significa la migración. Nosotros tenemos una migración permanente en una ciudad fronteriza, porosa, donde nunca se cierran las fronteras. Estamos localizados entre Venezuela y Colombia, en el nororiente del país. Tenemos en la ciudad una población aproximadamente de 770.000 personas y el 20% es proveniente del exterior, que pasan de manera o pendular o están asentados en la ciudad. Diariamente tenemos 14.000 personas entrando y saliendo del país, y adicionalmente contamos con 120.000 personas ya asentadas de otro país, pero con la dificultad que no tienen una identidad para poder acceder a derechos y a deberes en la ciudad. Y eso muchas veces dificulta poder dar una respuesta por parte del Estado y además de los otros actores para que tengan como tal el acceso. Es por eso que ¿cómo hacemos? Y esa frase que está en la diapositiva, ¿en dónde sucede la magia? ¿En dónde tenemos ese encuentro? Entonces lo hacemos desde la Alcaldía de Cúcuta, que en este caso es la representación del Estado, junto con todos los colaboradores que son la comunidad, las organizaciones de base, los agentes cooperantes, que actualmente nosotros contamos con la ventaja de tener un grupo interagencial de flujos migratorios mixtos compuesto por 52 agencias de cooperación internacional, y además también la presencia de USAID en territorio, ya para un paso adicional, porque nosotros la migración ya no la vemos como una emergencia humanitaria, sino como un proceso de oportunidad para desarrollo de la ciudad. ¿Esto cómo lo hemos hecho? ¿Cuáles son nuestras líneas de acción desde el Estado? Tenemos principalmente 3 líneas, traemos a mostrárselas. Una es el espacio de apoyo. La primera imagen que ustedes pudieron ver es el puente internacional entre Cúcuta y Pedro María Ureña, que es el municipio continuo de Venezuela. En ese espacio antes, hace 2 años, no existía ninguna presencia ni del Estado ni de las organizaciones. Ese paso simplemente era un puente vacío donde no teníamos presencia y se presentaban muchas violaciones de derechos. Tenemos en estos momentos un espacio de apoyo creado por la alcaldía con el apoyo de la cooperación internacional, a través de la cual acceden a derechos la población vulnerable en general. Para nosotros, la estrategia de Sembrando la Migración siempre incluye población migrante proveniente de Venezuela, la población pendular y la población de acogida, que es tan importante para poder generar respuestas a unas realidades que vivimos nosotros, que son, además, nosotros tenemos en el municipio de Cúcuta, se caracteriza porque hay una informalidad del 70%, el 70% de la población vive de la informalidad, del contrabando y de otros esquemas como es el narcotráfico. Además de eso, nosotros contamos con una zona muy fuerte de recibo de personas de desplazamiento, y sobre todo de víctimas, porque tenemos el Catatumbo, que también es otra vulnerabilidad que vive la ciudad. Y adicionalmente, en ese espacio pueden llegar todas las personas a poder solicitar derechos como son todo el tema de orientaciones jurídicas,
atenciones en salud que la población no tiene directamente. Si la población está de manera irregular en Colombia, solamente tienen acceso a salud en urgencias. Entonces, si se quiere tener un seguimiento o una atención de medicina general, pueden hacerlo en este espacio de apoyo. Está abierto desde el año 2020, hemos llegado a atender a más de 20.000 personas ahí. Paralelamente, también desde la alcaldía se quería conocer cuántas personas y quiénes estaban ahí, además conocerlas a fondo. Entonces se hizo un acuerdo con el ACNUR para iniciar una caracterización socioeconómica de fondo, conocer cuáles son las habilidades blandas de esa población que está en la ciudad, con qué condiciones llegan, qué es lo que se requiere para poder preparar proyectos y presentárselos al gobierno nacional, a las organizaciones internacionales. Finalmente todo esto nos lleva, y con lo que nos contaba Daniel del estatuto, nos llega una gran oportunidad. Vamos a tener a la población ya regularizada y empezamos una estrategia que se llama Sembrando la Migración, y es llegar a los barrios y asentamientos en Cúcuta. Somos 10 comunas y además tenemos 10 corregimientos, 6 de ellos colindan con Venezuela. Llegamos a los barrios con ferias de servicios que ofrecen los servicios de la alcaldía para que adquieran las personas migrantes de una vez el conocimiento de para qué se van a regularizar, cómo pueden acceder a educación, cómo pueden acceder a salud, cuáles son sus derechos, cómo pueden además, ahora algo tan importante, y es adquirir empleo o iniciar con emprendimientos. Entonces esto lo hacemos desde julio del año pasado, llevamos 35 jornadas en las cuales hemos atendido a más de 20.000 personas y cerramos este gran reto, o nuestro reto ha sido poder que esto se mantenga, y con la ayuda del gobierno nacional y de la cooperación internacional, a los centros Intégrate en Cúcuta se inauguró el 23 de mayo. Empezamos a trabajar ya durante el mes de mayo, se atendieron 429 personas, que ya es un paso más allá, que es en este punto es donde pueden llegar las personas venezolanas e igualmente las personas con vulnerabilidad como desplazados, víctimas, a poder encontrar cuáles son los caminos, el Estado que les brinda, a dónde pueden llegar y cómo lo pueden hacer. Estas son unas imágenes del Centro Intégrate de la inauguración, y los dejo con esta frase, que para nosotros lo más importante es que una migración ordenada genere valor para todos. Muchas gracias, Lala. Gracias, Caro. Esa es nuestra ciudad. Pues continuamos con Laura Zambrano de Conectando Caminos por los Derechos, que es el programa que permite a la organización de base, como Comparte por una Vida Colombia, poder traer Merged y poder trabajar con las rutas de atención, un poco lo que veíamos antes, para analizar el contexto, identificar los retos y poder generar las capacidades dentro de la población. Laura. Gracias, Lala. Pues cuando Lala me invitó a participar en el panel, me puse a pensar qué podía ser lo más interesante para compartir con ustedes el día de hoy. Y creo que desde Conectando Caminos por los Derechos y desde PACT, a quien represento, pues era contarles un poquito de por qué decidimos apoyar esta propuesta, y también qué significaron los resultados y lo que se hizo dentro de nuestro propio portafolio. Nosotros arrancamos la implementación en abril del 2020 en plena pandemia, y pues imaginan lo difícil que fue realmente entender qué estaba sucediendo en el territorio, como lo acaba de escribir muy bien Carolina, quiénes eran los socios que estaban ahí, como también algunas organizaciones de sociedad civil locales y nacionales que están trabajando ya desde hace varios años muchísimo con el tema de población migrante. Y el programa, desde Conectando Caminos, nuestro enfoque es la prevención, la protección y la respuesta a violaciones de los derechos humanos en contra de población migrante y también de comunidades de acogida. Y estamos promoviendo la seguridad ciudadana, pues, de todas las personas independientemente de su estado legal en el país, además de promover la cohesión comunitaria en esas comunidades de acogida. Nosotros tenemos un fondo de respuesta rápida de $2 millones que lanzamos muy rápidamente, precisamente para podernos ayudar a llegar al territorio, una convocatoria pública a la cual llegó la propuesta de Merged. Entre más de 100 propuestas, y el Comité Técnico de Evaluación la aprobó. Y en aras del tiempo, pues quiero enfocarme como en 3 puntos básicos. El primero es que la claridad conceptual, y los que trabajamos en estos temas de donaciones y revisamos propuestas todos los días sabemos que eso no siempre es la norma, digamos.
Y en el caso de Comparte por una Vida sabíamos del enfoque educativo que tenía, pero realmente lograron aterrizar esta propuesta a un enfoque de derechos que pues, es el portafolio de Conectando Caminos. Y además la meta que se trazaron de poder entender los riesgos a los cuales se están enfrentando los niños y niñas y adolescentes en la escuela, en sus casas y en su paso por la frontera, pues fue especialmente interesante para nosotros. Además de proponerse identificar estos retos, realmente involucraban actores claves del territorio, identificaron pues, las rutas de atención, de protección y también la promoción de búsqueda de soluciones comunes. Y eso, pues los que estamos aquí en el panel creo que somos testigos de eso. Es decir, y me van a perdonar el lingo de USAID, tenían un enfoque claro en sistemas locales y entendían realmente cómo interactuaban entre ellos los actores, el tipo de relaciones que tenían los actores y también los vacíos de información que había y que era necesario llenar para poder tomar mejores decisiones. Y eso me lleva al segundo punto, que es la integralidad de la propuesta. Porque no solamente identificar los actores, facilitar el diálogo, que Lala ya lo mencionó, y la construcción de soluciones conjuntas, sino también poder facilitar un modelo de gobernanza en el cual los jóvenes eran activos participantes y realmente lograba impulsar la idea de la escuela como un entorno protector y un entorno de empoderamiento de los jóvenes para apropiarse de su realidad y convencerse de que son partícipes de su cambio. Y a eso se refiere USAID nuevamente con mi lingo, con el concepto de localización, que es un concepto que vienen acuñando hace unos años, ha cambiado un poco, pero es más o menos lo mismo, por el cual se entiende que generalmente en los proyectos de desarrollo, cuando el trabajo es mucho más efectivo, más resiliente y más equitativo, cuando los socios locales son los que juegan un papel protagónico en la identificación de los sectores, la planeación de los programas, la implementación de los proyectos y la evaluación de los resultados. Y directamente relacionado con este punto es la pertinencia del territorio, pues Carolina lo acaba de describir, la frontera, no sé si pueden devolver un segundito la diapositiva, si se alcanza a ver, ahí puse un mapa, la escuela, el megacolegio de la frontera está prácticamente en la frontera, o sea, es uno de los puntos más cercanos. Y realmente es una zona de altísima presencia delictiva, de ilegalidad y convivencia con la violencia, con la cual los niños y adolescentes no se sienten seguros, pero aún así tienen sus esperanzas puestas en la educación y en un futuro mejor para ellos y para su familia. Y si quieres pasar, ¿qué nos dejó también el proyecto? Lala habló un poquito de los resultados y quería señalizar que la caracterización que se hizo por medio de Merged identificó claramente unos riesgos que conocíamos, intuíamos, pero de los cuales no necesariamente había demasiada evidencia, y eso es tremendamente importante para poder tomar decisiones y para entender el contexto. Y por ejemplo, pues, hay un altísimo grado de hacinamiento en los hogares, hay una sensación de inseguridad en la escuela, en sus hogares y por supuesto en los lugares de paso de la frontera que algunos tienen que estar transitando permanentemente. Y además el 50% de los jóvenes dijo no conocer ni siquiera las rutas y a dónde acudir en caso de vulneración de sus derechos. Los jóvenes realmente están expuestos a ser víctimas de trata de personas, explotación laboral y explotación sexual comercial, especialmente si consideramos que el 30% de ellos dijo que tiene que trabajar para poder ayudar a su familia. Y están expuestos a ser reclutados por grupos criminales que controlan la frontera y las trochas y viven además situaciones de violencia dentro de sus mismas familias y en sus comunidades. Y esa información nos permite a nosotros, como Conectando Caminos por los Derechos, a las entidades locales, poder entender y responder a esos incentivos locales, políticos y económicos que tienen influencia en el sistema local de migración de derechos humanos y también de acceso a la justicia. Y para terminar, quería como resaltar algunas lecciones aprendidas. Lo primero es resaltar la capacidad de gerencia adaptativa de Lala y de su equipo, que realmente lograron operar en medio de la pandemia, y cuando luego se abrieron las escuelas, los chicos no podían asistir a las actividades, no había dónde hacerlas, hubo que ajustar muchas cosas dentro del proyecto. Lo segundo es que realmente entender esa estrategia de diálogos entre jóvenes e instituciones, pues realmente ayuda a derribar esos miedos y generar confianza entre ellos y nivelar un poco esas relaciones de poder que existían, pues que realmente no había ningún otro espacio en donde se pudieran encontrar. Y finalmente, ayer pensando un poquito más en esta presentación, quería decirte que creo que tenemos un reto enorme de hacerle seguimiento a esta caracterización. Ahora con la implementación del estatuto temporal tenemos que entender si esos riesgos, porque la hipótesis es que cuando estén regularizadas las poblaciones migrantes, pues debe haber menos vulneración de sus derechos, y creo que tenemos un reto de hacerle seguimiento a ver qué va a pasar en este próximo año.
Gracias. Claro que sí, Laura, muchísimas gracias. Y después de tener estos resultados que ustedes vieron, gracias a los aliados, gobiernos locales, regionales, la Alianza para las Migraciones, la cooperación, pues no podemos dejar a todo ese equipo de filantropía que nos va a acompañar a todos los actores para poder realmente continuar garantizando estos derechos, realmente viendo si ahora con el estatuto y la regularización de esta población realmente van a gozar de sus derechos. Para eso invitamos a Cecilia para que nos explique un poco de qué se trata Bastión en temas de filantropía y más en este tipo de escenarios. Gracias, Lala. Bueno, como les comenté antes, Bastión conecta inversionistas filantrópicos, que llamamos nosotros, con organizaciones locales que hacen proyectos que permiten el acceso a la educación. Nuestra principal zona de acción es América Latina, y pues América Latina en este momento tiene una crisis migratoria importante y no podía no ser parte de nuestros programas. Nosotros como fundación somos autofinanciados, por lo tanto no cobramos por nuestros servicios porque es una obra filantrópica de una familia, pero nosotros decimos que nuestra moneda de cambio es la confianza, porque nosotros actuamos en beneficio o en nombre de los inversionistas filantrópicos cuando seleccionamos un proyecto. Y al mismo tiempo, cuando le ofrecemos financiamiento a una organización en nombre del inversionista, le estamos garantizando también, le estamos dando la confianza a esa organización de que vamos a tener un financiamiento estable para ese proyecto y que además es un dinero que viene de fuentes legales, por así decirlo. Nosotros, ¿por qué decidimos financiar proyectos de migración? Porque, bueno, no es un secreto para nadie que la migración es una disrupción importantísima en la vida tanto del migrante como de la comunidad receptora. No se resuelve en el corto plazo y lo más importante es lograr que esa comunidad migrante se inserte en el país receptor. Y esto para nosotros, concentrándonos en el tema de la educación, es importantísimo porque cualquier niño migrante, su primer nexo es con la escuela. Y para nosotros es importantísimo que los niños se incorporen a la escuela, porque pues, todos sabemos que la educación es la base del desarrollo de cualquier país y de cualquier niño. Entonces, en nuestra visión, qué hace distinto un proyecto de migración? Primero, nosotros lo primero que hacemos es enterarnos de los aspectos legales, de la situación legal de la población migrante, y por eso hemos hecho ya en varios años, lo hemos actualizado, un estudio de cuáles son las facilidades legales que tienen los migrantes en cada país. Obviamente eso ha ido cambiando con el tiempo, liderado por Colombia en América Latina, y otros han seguido como Ecuador recientemente. Pero saber cuál es la condición legal de los migrantes es para nosotros importantísimo para saber dónde podemos incidir y dónde podemos ayudar. También conocer las rutas institucionales para no ir en contra de ninguna ley ni proceso y para que los proyectos realmente se puedan desarrollar. Y luego hay un balance un equilibrio muy delicado entre financiar proyectos que no vayan en contra de las leyes, pero que no promuevan conductas ilegales. Como por ejemplo, una vez nos llegó un proyecto querían que financiáramos transporte de migrantes hacia el sur de uno de los países, porque en el sur había mucho trabajo para gente sin papeles. Y nosotros dijimos que no, porque no podíamos financiar un proyecto que incentivaba que personas ilegales trabajaran en situación ilegal, perdón. Luego el tema de la integración de las comunidades de acogida es importantísimo. Siempre nos aseguramos de que los proyectos que financiamos no produzcan esa sensación de gueto ni rechazo de las comunidades recipientes, o sea, de receptoras, porque los migrantes reciben cosas que ellos no están recibiendo, por ejemplo. Siempre tiene que haber un componente importante de beneficio a la comunidad receptora también. Y aquí entra Lala, que comparte por una vida. Es importantísimo identificar organizaciones locales que conozcan la zona, que conozcan los aliados, que sepan cómo funciona, porque ya hemos tenido experiencias en las que la organización con la que trabajamos, el proyecto se enfrenta a un problema en la mitad del proyecto porque no conocían un aspecto legal de la contratación o porque no sabían que se hacían las cosas de tal manera. Entonces siempre es importantísimo saber que la gente con la que uno trabaja tiene realmente conocimiento de la zona. Y por supuesto, nosotros nos cuidamos mucho de no intervenir en los temas políticos locales de ningún tipo, tratamos de ser lo más apolíticos posible,
pero no, o sea, la migración es un tema político, no, no se puede evitar el tema, pero siempre tratamos de mantenerlo lo más apolíticos que se pueda, sobre todo en nombre de nuestros inversionistas, ¿no? Siempre tratamos de proteger mucho el origen de los fondos. Y hasta aquí llego. Pues muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, traer este panel, la idea era ver que sí se tiene que articular, sí se puede articular con todos los actores. Pues quedamos a la orden para cualquier pregunta o duda que tengan. También nos pueden escribir, ahí estaban en la presentación o están también en el C-Event, están nuestros correos, pero cualquier pregunta, claro que sí. Sí, con muchísimo gusto. Ok. Hola, me interesa saber cómo ha sido su estrategia para promover entre las residentes colombianas una cultura de integración de las personas migrantes. ¿Cuáles han sido esos retos? Considero que una parte importante de la transformación de la asistencia humanitaria en oportunidades de desarrollo es justo también cambiar las mentalidades de racismo y xenofobia. Valeria Ruiz, de YMCA México. Gracias, Valeria. Pues, ¿alguien quiere contestar un poco las experiencias o a partir de Merge podemos un poco? Sí, claro que sí, Laura. Gracias, Lala. Si quieres, empiezo, por lo menos en Conectando Caminos, una de las cosas que hemos visto es obviamente esos espacios comunitarios en los cuales se encuentran las mujeres de origen venezolano y las mujeres colombianas, son tremendamente importantes, sobre todo en zonas de alta vulnerabilidad, porque normalmente pues no hay mucho espacio público. Entonces todo lo que son actividades que las traen y las obligan o les dan la oportunidad más bien de conversar y de verse como iguales, han sido tremendamente poderosas y también han ayudado a movilizar, por ejemplo, fondos para recuperación del espacio público. El tema de la gastronomía es tremendamente poderoso, también la arepa, ¿no? La discusión de quién tiene la mejor arepa y hacer como estos festivales en los cuales las hallacas, como todo este tipo, estos alimentos que es como un espacio, ven, yo te doy y tú también me compartes, eso ha sido tremendamente poderoso para encontrarnos. Ahora, tú haces un muy buen punto, el hecho de que conversen y el hecho de que compartan no quiere decir que haya cohesión comunitaria y no quiere decir que haya integración comunitaria, y obviamente ahí hay un trabajo muy profundo para hacer. Yo creo que una de las cosas a las cuales hay que ponerle mucha atención son los mensajes y la información. Nosotros hemos estado haciendo algunos análisis de ecosistemas de información y de los flujos de información, de dónde están recibiendo la información la población migrante, y una cosa que hemos descubierto es que son consumidores de información, pero no producen información. Y eso es un potencial enorme en el cual también nos puede ayudar dentro de las mismas comunidades a que produzcan, por ejemplo, programas de radio, ¿cierto? En los cuales también se van integrando elementos de la misma comunidad, información que les sirve a toda la comunidad, no solamente a la comunidad venezolana o no solamente a la comunidad colombiana. Gracias, Laura. Solo para acotar también, nosotros en Comparte por una Vida Colombia decidimos, gracias a las alianzas que tenemos con el sector privado y público, entender, sobre todo haciendo énfasis en el tema de la asistencia humanitaria, que no íbamos a identificar necesidades para cubrirlas, vamos a identificar las capacidades para potenciarlas y poder tender el puente con las oportunidades. Para nosotros ese es el camino y más de la mano de los aliados que tenemos aquí sentados hoy. Entonces basta ya de empezar a ver la migración como una crisis y cubrir necesidades a corto tiempo, sino buscar las capacidades, potenciarlas, ¿okay? O crearlas para poder traer las oportunidades. Y de esa manera hemos visto que se puede reducir muchísimo el tema del rechazo, un poco con ese diálogo que dice Laura. No sé si alguno de ustedes, por favor, Daniel. Sí, yo adicional a eso, Lala, uno de los mensajes que también queremos dar desde la Alianza, además de la migración es una oportunidad para el desarrollo, es migrante no es igual a vulnerable. Migrante no significa necesariamente una persona vulnerable ni que tiene que verse siempre como una persona vulnerable. Hay diferentes tipos de migración. Pero a la migración que tiene ese tinte de vulnerabilidad, la idea es apoyarla en temas de inserción, claramente. Nosotros trabajamos desde la Alianza para las Migraciones, les contaba, por supuesto, con la sociedad civil como primer pilar,
pero con el sector privado como segundo pilar. Y para nosotros la integración y la conversación y la sensibilización con el sector privado es muy importante en temas de integración, porque es la única forma de poder derribar barreras precisamente con los eventuales, las personas que contratan eventualmente a las personas migrantes en diferentes tipos de trabajo. Diferentes tipos de migrantes significa diferentes tipos de tecnificación de la mano de obra que existe. Entonces, en ese caso, nos hemos preocupado por hacer en diferentes ciudades desayunos con empresarios, de llevar el ETPB para que lo conozcan y para que sepan cuáles son las formas reales de contratar población migrante dentro de sus empresas, porque lo que pasa en Colombia es que hay momentos en los que prefieren contratar a una persona colombiana sobre una persona que no es colombiana por temas documentales, porque es más fácil, no tienen que hacer registros ante el Ministerio de Trabajo, no tienen que hacer cierto tipo de registros en otros tipos de plataformas. Entonces nosotros llevamos esa información para que no tengan esa excusa de poder no contratar a una persona que no es colombiana, simplemente teniendo un gran perfil porque no cumple con algunos requisitos documentales que para ellos son barrera y en realidad no lo son. Entonces esa integración, y con eso termino, con el sector privado, con las empresas, con el sector productivo del país receptor, es igualmente importante para crear la integración socioeconómica real y los programas de bienestar que también deben estar presentes en las empresas. Gracias. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Quedamos, por supuesto, disponibles y el panel para cualquier otra pregunta o comentario. Y gracias a los que se conectaron virtualmente y nos escucharon. Y gracias a HIP por invitarnos a participar hoy. This concludes today's session. We will take a short break and resume the programming here at 3:30 with the session An Armchair Conversation with Pia Infante and John Palfrey.